bendiga a todos. Esta mañana quiero compartir con ustedes algunas cosas, particularmente de que Dios nos ha dado tres recursos divinos para nuestra vida. Y sin esos recursos, pues francamente no se puede vivir la vida cristiana. De hecho, alguien ha dicho, ¿verdad?, que la vida cristiana no es difícil, es imposible. Es imposible por nosotros mismos. Es imposible nuestra propia fuerza. Es imposible tratar de hacerla por nuestro propio empeño. Porque la vida cristiana en última instancia es Cristo viviendo en y a través de uno. Es el poder del Señor. Y a cada uno de estos recursos que Dios nos ha dado, pues también respondemos de una manera particular. ¿Dónde estaba usted el último lunes de enero de 1972? Algunos ni habían nacido, sí. Algunos estaban estudiando, otros estaban empezando a trabajar. Pues yo estaba sentado tranquilo en el balcón del teatro de la Yupi. En la esquinita del lado, mirando al teatro, por el lado izquierdo, por donde la gente pasa para ir hacia el centro de estudiantes. Yo estaba ahí en lo más tranquilo, esperando la hora para mi próxima clase, cuando un hombre se detuvo para hablarme. Y uno piensa ahora, de tantos estudiantes allí alrededor mío, en el teatro, allí en toda esa plazoleta, ¿por qué yo? ¿Por qué se detiene a hablar conmigo? Por gracia de Dios. Se detuvo para hablarme de Dios usando un folletito que se llama Las 4 Leyes Espirituales. ¿Sí? Me dijo que Dios me amaba, que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios me ama. ¿Y por qué Dios me amaría a mí? Pues por gracia. Porque yo no había hecho absolutamente nada para ganar ni merecer el amor de Dios. No estaba ni pensando en eso. Pero Dios me ama por su gracia. También me dijo que el pecado me separaba de Dios y que no podría alcanzar a Dios por mi propio esfuerzo. Que ni por mi propio esfuerzo, ni por rito, ni por buena conducta, por buenas obras, por nada. Pero que aún así Dios me amaba. Tanto que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, pagando así, tomando sobre sí el castigo de mi pecado. ¿Y por qué Jesús moriría por mí? Pues por gracia, por la gracia de Dios. Me dijo también que tendría que aceptar o reconocer ese sacrificio. Tendría que aceptar a Jesús como mi Salvador. Tenía que creer en Jesús como mi Salvador para recibir, para poder experimentar ese amor y ese plan de Dios para mi vida. Pero no lo hice. No lo hice. Seguimos conversando y él se fue frustrado. Pero poco tiempo después, una compañera de clase me compartió el mismo mensaje con el mismo folleto. ¿Y por qué recibiría yo el mismo mensaje por una segunda vez, una segunda oportunidad? Por la gracia de Dios, por pura gracia. Alguien estaba orando por mí, también por gracia. Y asistí entonces por invitación a un estudio bíblico que estaban ahí sobre la singularidad de Jesús. Y empecé a asistir allí. ¿Y quién dirigía ese estudio? Aquel señor que me habló frente al teatro.
¿Casualidad? Gracia de Dios. Dios tiene un sentido de humor extraordinario. Como quien dice, ¿verdad? Al que no quiere caldo, le dan 3 tazas. Así que sin merecerlo, sin ganarlo, sin comprarlo, sin haberlo buscado, sin negociarlo, Dios por su pura gracia me buscó y me dio su amor y su perdón y me dio un nuevo propósito para mi vida. Y aquí estoy, por la gracia de Dios. Y Dios me ha sostenido por estos 50 años, del 72 al 22. La gracia entonces es ese favor inmerecido de Dios por la cual Él nos extiende, nos obsequia, nos da todas sus bendiciones. Efesios, ¿verdad? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios 2, 8 y 9 y 10. Si quieren, ya deben tener eso subrayado, memorizado ya, pero si no, pues buen momento para abrir su Biblia, buscar Efesios, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios por su gracia, es su gracia, ese favor inmerecido, porque el hombre no puede alcanzar a Dios, el hombre no puede acercarse a Dios, no tiene con qué acercarse a Dios. Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? El mundo entero no puede recompensar lo que vale su alma. Usted no tiene con qué pagarle a Dios todo lo que Él hace por ti. Y por lo tanto, si tú estás aquí al alcance de mi voz y a través de YouTube, Facebook, sepa que Dios te ama a ti y te ama tal como eres. Pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Quiere darte una vida nueva, quiere darte una vida diferente, una vida transformada, una vida llena de su espíritu, una vida de bendición. Y por lo tanto, es importante que sepas que Dios te ama. Y tú también necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entender que Dios en su amor, Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, tomando sobre sí tu pecado. Y para entonces poder darte una vida nueva. Porque no es por obra, no es por empeño nuestro, no es por lo que nosotros tratamos de hacer para alcanzar a Dios o acumular puntos con Dios para lograr que una especie de balanza esté a favor nuestra. Esa no es la idea. No es por obras, es por gracia. Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. Porque de otra manera la gracia, pues ya no es gracia. Y si fuera por obras, pues entonces ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Déjame darle una ilustración. Imagínate que estás guiando tu carro y llega a un semáforo, ¿verdad? Y ves allí a uno que está aparentemente pidiendo allí en la luz. Y si aún no se ha acercado, está allí. Y yo de mi propia cuenta, qué sé yo, mi iniciativa, pues saco algún dinero, ¿verdad? Y lo llamo y le doy el dólar, digamos $1, porque ya bendito, no da ni para un café, imagínate.
Ya la peseta no. Pero eso es gracia. Él no me lo pidió. Él no ha hecho nada por mí. Pero yo quería dárselo y se lo di. Es gracia. Porque quise. Me plugo dárselo. Okay. Pero si viniese, digamos, como a veces han sucedido, ¿verdad? Que primero viene a lavarte el vidrio, a lavarte el cristal, ¿verdad? Pasar un paño sucio ahí para limpiarte el cristal. Y le doy el dinero entonces. Ya no es gracia. Ya esto es salario. Porque me hizo un servicio. Ya eso es otra cosa. Pues no hay nada que nosotros podemos hacer para Dios. ¿Qué tenemos nosotros de que darle a Dios? Al omnipotente, al creador de los cielos y la tierra y el mar y todo cuanto en ellos hay. Dios te da su amor, su perdón, su salvación, la vida eterna, vida nueva, bendiciones, sanidad, todo por su gracia. Todo es hecho posible por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pedro lo explica así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. Es la gracia. No es por cumplir requisitos. No es por avalar unos credos o por asistir a la iglesia por lo menos una vez al año en Semana Santa. No es por rituales. Es por la gracia. Y aún después de estos 50 años, tengo que reconocer que todo ha sido por gracia de mi Padre Celestial. Todo por Jesús, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ante la gracia, ese recurso extraordinario que Dios nos da, la gracia es lo que Él nos extiende. Por la gracia somos salvos, por la gracia vivimos. Toda nuestra vida cristiana es a través de la gracia, se da por gracia. No es por buenas obras, no es empeño tampoco. Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios, es un obsequio de Dios. Para que nadie se jacte. Nadie puede echárselas en el cielo. Yo me salvé porque yo hice esto. No, tú no hiciste nada. Y de ahí en adelante toda la vida cristiana también es por gracia. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vivimos en función de la gracia. Vivimos disfrutando de todo lo que Dios quiere darnos. Disfrutando entonces, viviendo en función de esa gracia de Dios. Y ante la gracia entonces nosotros tenemos que responder precisamente por fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Fe entonces es ese creer la verdad que Dios nos revela y que nos apropiamos, la hacemos nuestra, la abrazamos, la tomamos y toda nuestra vida entonces es transformada por ella. Es un don de Dios. Y por lo tanto, las buenas obras vienen después porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso viene después. Las buenas obras que Dios preparó es decir, cumplir nuestro propósito para Dios, es ser instrumento de Dios, ser la sal de la tierra, luz del mundo, testigos de su gracia y su poder. La gracia es por fe sola. Y la fe sola salva. Pero la fe que salva no se queda sola. Produce buenas obras. Produce una vida fructífera. Produce una vida nueva. Y hemos entonces de ver, fe es creer, es confiar, es la convicción de que Dios hará lo que ha dicho, lo que ha prometido y terminará lo que ha empezado. Y recuerde que fe en el griego es un verbo.
implica acción. Es como amor y amar. Pues es fe y creer. Pues creer tenemos que entender que es la forma verbal de fe. Y por lo tanto la fe nos mueve a la acción. Hebreos 11 nos da todo ese catálogo de hombres de fe. Hombres que han hecho, y mujeres también, que han hecho grandes, extraordinarias obras, obedeciendo a Dios, movidos por la fe. Noé y Moisés y Abraham, Daniel, tantos que por la fe hicieron esto, por la fe hicieron esto, por la fe salieron a un lugar que no conocían, por la fe, es movido por la fe, tomaron acción creyéndole a Dios. ¿Y usted qué hace por fe? ¿Qué acción, qué actividad, qué ministerio, qué te impulsa tu fe? ¿Te mueve tu fe a vivir en santidad? ¿Te mueve tu fe a vivir en integridad? A discipular a otro, a no quedarte con todo esto, sino también asegurarte que otros también lo conozcan y puedan vivir en ella. A buscar más de Dios. A orar, a obedecerle, a esperar también en el tiempo de Dios. Entonces, estamos hablando de 3 recursos que Dios nos da para vivir la vida cristiana. La primera es gracia. Entonces tenemos que saber que la gracia entonces es sobreabundante. La gracia es suficiente. ¿Se recuerdan que Pablo, ¿verdad?, pidió aquel aguijón que le estaba estorbando? Oró 3 veces pidiéndole a Dios que se lo quitara. Y Dios le dice, no. Bástate mi gracia. Con mi gracia te es suficiente. Disfruta mi gracia. Vive mi gracia. Reciba el poder en mi gracia. La gracia entonces es vivir en función de nuestra relación con Dios, con nuestro Padre. Y lo hacemos precisamente por fe. El segundo recurso que Dios nos ha dado es su palabra. La palabra de Dios entonces es el recurso que Dios nos ha dado para que entonces a través de su palabra eterna, su palabra viva, su palabra eficaz, su palabra permanente, por su palabra podemos conocer entonces a este Dios que nos ama tanto. Podemos conocer su voluntad, podemos conocer sus propósitos. Revela su voluntad, revela su plan para nuestra vida, revela los principios por los cuales hemos de vivir y conducir nuestra vida. La palabra escrita y su palabra encarnada, recuerden, porque Hebreos 1 dice que Dios, ¿no?, en otro tiempo le habló a los padres a través de profecías y visiones, pero en estos postreros tiempos nos habló por el Hijo. Su palabra final, su palabra última, su palabra máxima. Y Hebreos 2 nos dice que por eso debemos ser diligentes en obedecer. Así que la palabra de Dios inspirada, ¿verdad?, es por la cual nosotros podemos conocer más de Él. La palabra hay que oírla, hay que leerla, hay que meditarla, hay que memorizarla, pero aún más hay que creerla y hay que obedecerla, hay que hacerla. La palabra de Dios es nuestro alimento. Usted puede obtener sus nutrientes, sus vitaminas y minerales y a través de píldoras y de esos polvos que uno le echa al agua o un jugo, ¿verdad? O puede recibir sus nutrientes y vitaminas y minerales a través de un buen plato de comida. ¿Usted qué prefiere? Entonces nosotros necesitamos saber cómo servirnos este plato.
Pedro nos dice, ¿verdad?, que debemos desear como niños la leche espiritual y crecer por ella. Nosotros necesitamos saber cómo yo manejo esto, cómo yo leo esto, cómo yo puedo estudiarlo, cómo yo puedo entenderlo. Yo necesito entender cómo yo puedo estudiarla por mí mismo y para mí mismo. Y aplicarla entonces a mi vida. Es importante. Entonces nosotros nos quedamos literalmente nos quedamos a dieta porque no estamos estudiando, no estamos leyendo, y estamos anémicos, y estamos débiles, y estamos flacos. Y necesitamos entonces bueno, aquí recuerdo, hicimos todo un curso de 40 días en la palabra de Dios hace tiempo de eso. Muchos de ustedes todavía quizás tienen su librito en la casa, sácanlo, estudienlo. A la palabra de Dios nosotros entonces quiero plantear que respondemos en oración. Porque entonces así entablamos la conversación. En su palabra Dios nos habla. En su palabra, este es el único libro que además de leerla se escucha. Se escucha la voz del autor. Escuchamos, es voz de Dios, la voz inspirada de Dios. Y nosotros necesitamos entonces responder a ella en oración. Sostenemos la conversación. Dios nos habla y nosotros tomamos la palabra para orar, para darle gracias, para alabarle, para creerle lo que está diciéndonos, para confesar lo que nos está señalando, para poder vernos aquí y ver lo que estamos haciendo. Porque aquí me enseña y me redarguye y me corrige y me instruye. Habla, penetra el corazón, penetra hasta lo más profundo del espíritu y el alma. Y necesitamos responder a ella. Entonces, su tiempo en la palabra puede ser un tiempo de oración también. La palabra te da motivos por la cual orar. Por eso nuestras oraciones y las de Pablo son tan diferentes. Le animo, lea Efesios 1, lea Efesios 3, lea Filipenses también. Noten las oraciones. ¿Qué pide Pablo por sus discípulos y por sus iglesias? Compare sus oraciones a las suyas. Sus motivos de oración. ¿Qué pide él? A ver si podemos entonces ajustar un poquito nuestras oraciones por nuestra iglesia y por nuestros discípulos y por la gente a nuestro alrededor. Porque esas oraciones de Pablo surgen precisamente de esa relación profunda que tiene Pablo con Dios. De conocer entonces la voluntad de Dios, de conocer el propósito de Dios, y por lo tanto él ora conforme a la palabra de Dios, conforme al carácter de Dios. Él ora y pide por sus iglesias. Oremos también. Así que Dios nos ha dado 3 recursos. Nos ha dado su gracia, por la cual respondemos en fe. Nos ha dado su palabra, en la cual podemos responder en oración, orar, conversar con Dios. El tercer recurso, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es ese tercer recurso. La noche de la última cena en el aposento alto, Jesús habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Léense capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Y entre otras cosas le dice que les convenía que Él se fuera, porque entonces al Él irse, cuando Él se fuera, Él enviaría al Espíritu Santo, al Consolador. Ese Consolador que estaría con ellos, ese Consolador que estaría en ellos, ese Consolador que les guiaría a toda la verdad, ese Consolador que les daría poder, ese Consolador que glorifica a Cristo en medio de ellos, ese Consolador que va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Ese Consolador lo enviaría. Así que les convenía que Él se fuera para enviar el Consolador.
les recordaría todo lo que Él les enseñó, les daría poder para ser testigos de Él. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella. Efesios 1, 13 y 14. El Espíritu Santo toma morada en nosotros, mora en nosotros. Es una cosa extraordinaria. Usted es templo del Espíritu Santo. Hay un pasaje sumamente triste en la Escritura, en Ezequiel 10, en el cual Dios abandona el templo. Literalmente. Ezequiel tiene esta visión y ve cómo se va del arca y se va. Y el pueblo como que ni se entera. Y se va. Y una vez que Dios se va, y después lo que viene ahora es la ruina de Jerusalén, la invasión de los babilonios, cautiverio de 70 años. Después de esos 70 años regresarían y van a construir otro templo. No tan grande y tan bonito como la de Salomón, pero por lo menos hacen un templo. Más adelante, ¿verdad? Esa también se va a destruir y Herodes también va a construir otro templo. Bonito, pero interesante. La Escritura nunca dice que Dios haya vuelto. Dios no habita en templo hecho de manos, pero habita en ti. Habita en ti. Dios ha querido entonces que nosotros seamos su templo. Entonces, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo, por eso es tan importante, ¿no? Una vida de santidad. Nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos hace miembros unos de otros, nos regenera, nos imparte vida nueva y nos da poder. Somos llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es, diría yo, el estado normal del creyente. No es algo, no se supone que sea algo raro, se supone que sea normal, que todo creyente anda lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Ahí hay dos mandatos. Primer mandato quiere decir, número 1, si usted quiere salir de aquí, darse unos cuantos palos y emborracharse por allí, Efesios 5, 18 le dice, no lo hagas. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Segundo mandato, usted quiere salir por aquí, vivir una vida ordinaria, mediocre, no lo haga. Sed lleno del Espíritu. Ese es el mandato. Sed lleno del Espíritu. La única manera entonces de que podamos vivir una vida poderosa es lleno del Espíritu. Entonces debe ser la vida, el estado normal del creyente en el cual rinde su vida al control del Espíritu, de modo que el Espíritu pueda entonces realizar en el creyente todo aquello para lo cual te fue dado. El Espíritu te fue dado para un montón de cosas. Todo en la vida cristiana depende de eso. Hemos de amar. ¿Acaso el amor no es fruto del Espíritu? Hay que testificar. ¿Acaso el Espíritu no te da poder para ser testigo? La santidad. ¿Vas a vivir una vida santa sin el Espíritu? Toda la vida cristiana gira en torno al qué está haciendo el Espíritu de Dios en tu vida. Por lo tanto, es tan importante, es una vida intercambiada, es Cristo viviendo su vida en nosotros por su Espíritu. El Espíritu entonces trae a nuestra mente aún tantas cosas, aún en nuestro sueño. Recientemente, aún dormido, viene a mi mente una estrofa de un himno que hacía tiempo que no había escuchado, pero estaba ahí latente en mi mente. La última estrofa del himno 266. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. ¿Me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Entonces acepta mi vida,
que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz. Pues yo soy feliz por ti. ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? ¿Qué pudiera yo darte? Es todo por gracia. ¿Qué puedo darte? Mi vida. Al Espíritu hemos de responder entonces a la gracia por fe, a la palabra en oración y al Espíritu obediencia. Hay que obedecer. Hay que hacer. Por ejemplo, Felipe, el Espíritu le dijo: salte de Samaria, vete a Gaza. Felipe fue a Gaza. Felipe, acércate a ese carro, el carro del etíope, y evangelizó al etíope. En Hechos 13, el Espíritu dirige a la iglesia de Antioquía, le dice: mira, a Bernabé y a Saulo, esos dos, yo tengo algo especial para ellos. Hecho, déjamelo ahí, que eso yo lo voy a enviar, tienen otra misión. En Hechos 15 más o menos, 14, a Pablo le prohíbe entrar a Bitinia. Y Pablo tuvo que mirar a la izquierda y coger Patroas para entonces seguir hacia Macedonia. Y allá fundó la iglesia de Filipos y después la de Tesalónica y después la de Corinto. Y gracias que Pablo fue obediente. Y mira todo lo que él logró porque fue obediente. Obedezca al Espíritu. Obedezca todo lo que Él nos dirija y nos guíe. Yo voy a compartir esto. Para el mal poder vencer que nos rodea a diario, para hacer el bien necesario solo Dios nos da el poder. 3 fuerzas el Señor provee: su gracia salva y sostiene, su palabra si obedece, su espíritu que vence. Su gracia me antecede, su gracia me sostiene. Por gracia todo sucede. Por gracia su gracia es suficiente. A su gracia correspondo con fe para apropiar su provisión, que siempre sobreabundante es y siempre está presente. Correspondo a su palabra por medio de mi oración, recibiendo su bendición, Jesús y yo en conversación. Su palabra pido hacer, solo así habrá poder para transformar mi ser y al enemigo vencer. Su espíritu en mi ser me llena de sí para ser testigo con poder, poder para hacer el bien. Espíritu, dame el poder para andar en humildad ante Dios en santidad, rendido a tu majestad. Yo la quiero retar entonces en esta mañana a profundizar, a adentrarse, a meterse con el Señor, a meterse en su gracia, a entender su gracia, las riquezas, las sobreabundantes riquezas que Dios tiene para ti en su gracia. Pero para ello necesitas acercarte a Él y en su palabra, leerla, estudiarla y sobre todo obedecerla. Y en el Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu. Vamos a orar. Padre, en esta mañana a ti, Señor, damos todo honor y toda gloria. Señor, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu gracia? Oh, Señor, a ti damos todo honor y gloria. Alabamos y bendecimos, Señor, por tu gracia, por tu palabra, por tu Espíritu. Oh, Señor, bendice a mis hermanos aquí en esta mañana reunidos. Oh Señor, que sus vidas sean transformadas con un nuevo revelar, un nuevo sentir, un nuevo conocer de la sobreabundante gracia que tienes para su vida. Que puedan profundizar más en tu palabra y que a su vez también que sean llenos del Espíritu día a día, momento a momento. Y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.